Dios te bendiga poderosamente ahí donde estás. Escuchen bien esto. Aquí en la vuelta está una señora. Una señora que según es cristiana. ¿Y saben qué hace? No le habla a nadie. A nadie saluda. ¿Saben por qué? Porque dice que son una bola de pecadores. La señora dice que es cristiana. La señora va a una iglesia y no saluda a nadie, que porque son una bola de pecadores. Esta señora está en un error. Si el Señor Dios Todopoderoso nos llama a su presencia, a su camino, arrepentido de todos nuestros pecados, ¿qué debemos hacer nosotros? Como hijos de Dios, como siervos de Dios. Claro, le vamos a predicar la palabra a los que están alejados de Dios, los que están fuera del camino de Dios, para que se arrepientan de sus pecados y vengan del camino de Dios. No nos vamos a apartar de la gente que está en el mundo, porque nosotros ya somos hijos de Dios, vamos a apartar de la gente del mundo. No, vamos a hablarles de la palabra de Dios para que también se arrepientan y glorifiquen a Dios en vez de juzgarlos y decir que son una bola de pecadores. Eso es un grave pecado delante de Dios, andar juzgando a la gente y diciéndole que son pecadores y que me voy a apartar de ellos. Eso no debe de hacerse. Debemos de andar con humildad delante de Dios. Debemos de ser humildes, glorificando el nombre poderoso del Señor. Si somos hijos verdaderos de Dios, ¿qué vamos a hacer? En vez de decir que son una gente del mundo, gente pecadora, ¿qué vamos a hacer? Somos hijos de Dios verdaderamente. Hablarles de la palabra de Dios para que también se arrepientan y busquen a Dios de corazón. Busquen el reino de Dios para que sean salvos. No vamos a andar juzgándolos y apartándolos de la gente. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya nos arrepentimos ante de Dios y juzgar a la gente y decir que es una bola de pecadores. Esta señora está mal, como mucha gente en el mundo que van por el camino de Dios y haciéndose a un lado, apartándose de la gente. No, que porque son pecadores. ¿No sabe esta gente o esta señora y mucha gente que hace eso? Están cometiendo un grave pecado delante de Dios al juzgar a la gente en vez de hablar de la palabra de Dios. Están juzgando a la gente y están apartando de ella. ¿Qué se debe hacer? Hola, Dios te bendiga. Hola, Dios te guarde, te cuide, te proteja. Te vengo a hablar de la poderosa palabra de Dios para que te arrepientas de tus pecados. Señor te ama, Cristo te ama. Ven al camino de Dios. Te invito a la iglesia para que glorifiques el nombre del Señor. El Señor quiere darte salvación y vida eterna. El Señor quiere que ya no sigas en este mundo perdido, en este mundo de pecado. Así debemos de hablar de la gente. En vez de juzgarlos, apartados de ellos, que porque son pecadores. Eso a Dios no le agrada. Eso es pecado delante de Dios. Debemos ser hijos de Dios verdaderamente. Debemos ser siervos de Dios como Dios quiere que seamos. No de andar en el camino de Dios con hipocresía, con mentira. Si vamos a hacer así, entonces quiere decir que no ha habido un cambio en nosotros. No dejamos que Dios nos cambie, nos transforme para glorificar a Dios con un corazón limpio y sincero, un corazón humillado. Si no hacemos la voluntad de Dios, aunque vayamos por el camino de Dios, si no hacemos las cosas que a Dios le agradan, mucha gente de las iglesias van a ir directamente al infierno, van a ir a condenación, porque no quieren hacer lo que Dios quiere. Están haciendo cosas contra de Dios. En vez de vivir arrepentidos, en vez de alabar y exaltar a Dios con rectitud, con un amor sincero, en vez de hablarle, tenemos que hablarle a Dios, a la gente, de la palabra de Dios. No apartarnos del mundo y decir que son pecadores. Debemos, como cristianos, como hijos de Dios, hablarle a quien sea de la palabra de Dios, para que vengan arrepentidos delante del Señor. Y el Señor les pueda perdonar sus pecados y puedan obtener la salvación y la vida eterna. No hay que creernos lo que no. Si somos hijos de Dios, debemos de buscar a Dios de corazón y arrepentirnos de corazón delante del Señor y no hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer. Si somos hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Hablar a la gente de la palabra de Dios, hablar a la gente de Dios.
Decirle cómo Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a todo el que se arrepienta. Pero si tú te apartas, si tú te arrepientes delante del Señor, y el Señor te pide perdón por tus pecados, y te apartas de la gente para no hablar de la palabra de Dios, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Sigue siendo el mismo mundano de siempre. Sigue siendo movido por el diablo, por los demonios. Vamos a, como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Hablarle a la gente de la palabra de Dios. Hablarles de la salvación, de la vida eterna que Cristo ofrece a todos los arrepentidos del corazón. Predicar el evangelio. Un verdadero hijo de Dios, eso va a ser. Predicar la palabra al que lo necesita. Predicar el evangelio al que lo necesita. No porque somos hijos de Dios nos vamos a apartar de la gente y andar juzgando diciendo que son los mundanos, que son los pecadores, que son esto, que son aquello. Eso a Dios no le agrada. Vamos a buscar a Dios de corazón, arrepentidos, y vamos a predicar su palabra para que la gente sea salva también. No porque ya nosotros seamos salvos, vamos a decir, no, bola de pecadores, bola que no les hablo, no. Esta señora de aquí la vuelta con mucha gente, hace eso. Según van a la iglesia a glorificar a Dios, y a la gente no le quieren hablar, que porque es una bola de pecadores. En vez de predicar el evangelio del Señor, el evangelio de salvación y vida eterna, están haciendo mal. Mucha gente hace mal al hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Si ya eres un arrepentido delante de Dios y conoces tantito de la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? Eso poquito que sabes, a llevarlo a cabo, a evangelizar a tus vecinos, a tus parientes, y no decir que son los pecadores, que son hijos del diablo y esto y aquello. Debemos de glorificar al Señor, debemos de predicar el evangelio al que lo necesita. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que estés en el camino de Dios si no vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿De qué sirve? De nada sirve. De nada sirve que estés yendo a una iglesia a alabar a Dios y estés juzgando a la gente. Estés diciendo que son una bola de pecadores, que son hijos del diablo. ¿Qué vamos a hacer? Hablarles de la palabra de Dios para que también la gente vaya a la iglesia a alabar al Señor, a exaltar al Señor. Es lo que debemos de hacer. Yo soy el mensajero de Cristo y el Señor te invita a su camino. El Señor te invita a su camino de salvación y vida eterna. El Señor te espera con los brazos abiertos porque quiere darte esa salvación, esa vida eterna. Al morir en la cruz, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para poderte ayudar, para que no fueras a las llamas del infierno, al lago de fuego. El Señor Jesús quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere darte la salvación, la vida eterna. Es momento de que vengas delante del Señor hoy que tienes vida, porque mañana tal vez sea demasiado tarde. Dice la palabra de Dios, busca al Señor hoy que puede ser hallado, porque mañana tal vez lo busques y no lo vas a encontrar. Busca al poderoso, busca al grande, al maravilloso, al que te puede dar la salvación y la vida eterna. Mucha gente dice que la esperanza muere al último, pero esa es mentira del diablo. La esperanza nunca muere, porque la esperanza es Jesucristo. Aleluya. Así que esa esperanza que Jesucristo te espera con los brazos abiertos para darte salvación y vida eterna. Dice la poderosa palabra de Dios que Dios ha detenido su venida a la tierra. No ha venido por su pueblo, por su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todo el mundo lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es su palabra. ¿Por qué? Para que todo el mundo sea salvo y nadie vaya a condenación eterna.
Al momento en que tú vas a tener la plena conciencia de la verdad, vas a ir aprendiendo de la palabra de Dios cuando vengas al camino de Dios. El Señor quiere darte salvación y vida eterna. Por eso el Señor ha detenido su venida, porque quiere que todo el mundo, lleguen al pleno conocimiento de la verdad que es su palabra, que vengan a su camino y que aprendan su palabra para que se aparten del mal y vivan en santidad y vivan glorificando su nombre, para si de repente llega el Señor en las nubes con gloria y poder, todo su pueblo sea arrebatado y nadie vaya a condenación, sino que Jesucristo lleve al cielo a todos, a todo el mundo. Por eso es importante que vengas al camino del Señor, que vengas arrepentido de todos tus pecados delante del Señor. El Señor es grande en misericordia, te quiere perdonar sus pecados si le das tu chance para que tú vivas en santidad y no te pierdas en las llamas del infierno, del lago de fuego. El Señor quiere darte salvación y vida eterna a ti y a todos de tu casa. Es momento de que creas en el Señor, es momento de que busques sus caricias, es momento de que busques al Señor. El Señor te espera con los brazos abiertos. Y si vienes al camino del Señor, hay que hablarle a la demás gente de su amor, de su misericordia, de por qué murió en la cruz del Calvario, para qué y por qué, para darnos salvación, para ayudarnos a destruir al diablo en todas nuestras pruebas y tribulaciones. Es importante reconocer nuestro pecado delante del Señor. Solamente los valientes, los verdaderos valientes, van a arrebatar el reino de los cielos. Todos aquellos que se arrepintieron delante de Dios, esos son los verdaderos valientes. Todos aquellos que reconocieron que Jesucristo es Dios y que sin Dios no hay salvación. A través de nadie no hay salvación, solamente en el nombre de Jesús podemos tener la salvación y la vida eterna. Nadie más te puede salvar en este mundo. No te puede dar la salvación ni un brujo, ni un hechicero, ni un santero, ni un satanista. Nadie de ellos te puede dar la salvación. El único que tiene autoridad y poder para darte salvación y vida eterna es Jesucristo. Es el único que también te puede sanar. Te puede sanar si tan solo puedes creer. Pero cree con un corazón limpio y sincero. Arrepiéntete del corazón. El Señor te va a dar el triunfo y la victoria en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas. Si tan solo puedes creer en el Dios verdadero, en el que hace despedazadera de demonios, en el que destruye al diablo y los demonios salen fulminados. El Señor de un golpe hace despedazadera de demonios, porque es todopoderoso. Te invito al camino del Señor hoy.